¿Qué tal? Comenzaremos con el tema 3, las anualidades. En lecciones anteriores de los recursos que ustedes pudieron haber bajado, allá estaban todas las características de las anualidades o las principales anualidades que vamos a ver. En esta ocasión, las tres principales que vamos a ver son las siguientes. Anualidades vencidas. Estas anualidades, su característica principal es que se pagan al final de cada periodo. Estamos hablando que pueden ser por compra de equipo, por inversiones o por préstamos que se realicen, ¿verdad? Las anualidades anticipadas son aquellas que se pagan al inicio de cada periodo. Las diferidas, estas se pagan o se dan un periodo de gracia en donde no se realiza ningún pago. Y existe una cuarta anualidad que es la perpetua. Esa pues obviamente nadie quisiera quedar en ella, que es aquella que se realizan pagos donde solamente cubrimos la parte del interés y nunca el capital. Por eso se llaman perpetuas, porque no se cumple, ¿verdad? No vamos a dejar de terminar de pagar. Estas anualidades tienen unas características en común. Deben de ser con la misma tasa, en el mismo tiempo y el mismo importe. Cualquiera de estas características que se rompa, se convertirá todo en interés compuesto. Vamos a ver a continuación, en la siguiente diapositiva, la explicación más clara de la primera anualidad, que son las vencidas. Todas estas anualidades tienen igual su valor actual y su valor futuro. Recordarán que el valor actual es aquel que le llamamos como el capital sin los intereses, y el monto viene siendo el capital más los intereses que se vayan a generar. A continuación vamos a ver la primera anualidad para que quede el tema mejor explicado. Comenzaremos con la anualidad vencida, valor presente, o, como les había comentado, el cálculo de lo que es el capital. El valor presente, como ya han visto en los demás recursos, ¿verdad?, es aquel en donde se paga el capital y aparte los intereses. Vamos a ver las literales que utilizaremos en cada una de las anualidades y cómo se van a ir formando las fórmulas. Tendremos aquí, ¿verdad?, lo que es el capital, que es capital de la anualidad, va a estar representada con una C. La renta o importe de la anualidad, que son los pagos que se realizan, estos pueden ser mensuales, semanales, quincenales, bimestrales, cuatrimestrales, etc., estará representada por una R. El monto, que es el que conocemos como el capital más el interés que se genera, estará representada con una M. La tasa de interés, que es en porcentaje, ¿verdad?, estará representada por una I. Y el número de pagos o el tiempo, también se le conoce, estará representado por una N. Vamos a conocer las fórmulas que utilizaremos para esta anualidad vencida valor actual. Algunos autores ponen A de anualidad, ¿verdad?, pero sabemos que se refiere a lo que es el capital, como una C. Como yo ya les había comentado, así lo vamos a utilizar. La ponen como A mayúscula para identificar nada más de que se trata de una anualidad vencida. Y la fórmula queda como sigue. Capital es igual a la renta, que multiplica a 1 menos 1 más I a la menos N, todo esto dividido entre I, donde 1 representa por cada peso que se invierta o se pague, donde I significa el interés del préstamo o de la compra. N representa el número de pagos o el tiempo que se tarde en pagar la compra o la renta. La siguiente fórmula es la que se aplica para el cálculo del importe de la anualidad o renta, donde dice renta es igual a la anualidad vencida. Aquí la puse como A, pero es lo mismo si la ponemos como C. Es el capital que multiplica al interés, todo esto dividido entre 1 menos 1 más I. Vuelvo a repetir, siempre vamos a ver esta expresión porque es por cada peso y la aplicación del interés, elevado a la menos N.
La siguiente fórmula es cálculo del tiempo o número de pagos y está representada como sigue. Menos n es igual al logaritmo de 1 menos a por i entre el importe de la renta. Recuerden donde a es capital. Todo esto dividido entre logaritmo de 1 más i. El logaritmo que vamos a utilizar es el logaritmo natural. Lo vamos a ir explicando conforme vayamos resolviendo cada uno de los ejemplos que les puse más adelante para ir a identificar cada uno de estas literales. Aquí les puse interés. Interés es interpolación. Esta explicación la haré al final cuando terminemos, mejor dicho, de resolver los ejercicios, porque este tiene un tratamiento especial. La interpolación, como les puse aquí, se le conoce así porque se va haciendo a prueba y error y es un método, una técnica para poder determinar el tipo de interés que nosotros queremos aplicar. Vamos con el primer ejemplo. Este es de anualidades vencidas, valor actual. El primer ejemplo dice lo siguiente. Calcular el valor actual de 6 pagos al final de cada bimestre de 15,000 pesos, cada uno a la tasa del 5.6% bimestral. El primer paso que hay que hacer para cada uno de los ejercicios, y muy importante, es el planteamiento del problema, como les puse acá. El planteamiento del problema me va a ayudar a determinar qué es lo que el ejercicio me está pidiendo, qué datos son los que tengo, y a través de esto ya poder saber qué fórmula voy a utilizar. Por lo tanto, el ejercicio decía calcular el valor actual. Siempre que vean esa palabra quiere decir que me está pidiendo el capital. Por lo tanto, pongo aquí, no sé cuánto es lo que me está pidiendo del capital. Me puso que el número de pagos son 6 pagos bimestrales. Me puso que también la renta, que son 15,000 pesos cada bimestre, decía el ejercicio, a una tasa de interés del 5.6% bimestral. Como recordarán, ya hemos visto desde interés simple a interés compuesto, para toda fórmula no podemos aplicar porcentaje, por lo tanto tenemos que convertirlo a decimal. Ya lo habíamos visto, que es 5.6 entre 100 para que me dé el decimal. En esta ocasión está directo. No me dice que es capitalizable, no me dice que es convertible, por lo tanto la tasa ya es real bimestral. Solamente lo voy a dividir entre 100 y me da 0.056. Esta es mi tasa real bimestral. Ahora, una vez que ya tengo los datos, me pide entonces que lo que no sé es el valor actual, es decir, el capital. Y la fórmula es la siguiente. Capital es igual a la renta que multiplica a 1 menos 1 más i a la menos n, todo esto dividido entre i, que es la tasa. Sustituyendo en la fórmula nos queda como sigue. Capital es igual a la renta, que son 15,000, todo esto dividido entre 1 menos 1 más 0.056 elevado a la 6, dividido todo esto entre 0.056. Aquí me faltó cerrar el paréntesis. Sustituyendo la fórmula nos queda así. Aplicándola ahora, recuerden, álgebra, primer paso, hay que hacer la suma. Quedaría 1.056 elevado a la menos 6. Recordarán que este le da menos 6. Desde interés compuesto vimos que vamos a utilizar lo que es en la fórmula, lo que es en la calculadora, la función de x a la y. Y les va a quedar una b invertida, acuérdense. Y vamos a decir 1 menos el resultado que me dé. Mucho ojo, porque siempre luego se confunde. Es 1 menos el resultado, no el resultado menos 1, ¿ok? La fórmula está clara. 1 más el resultado que me dé entre 0.056. Compruébenlo en su calculadora científica y les debe de dar la parte de arriba
.278865. Lo ideal es que utilicen todos los decimales, como se los he explicado desde temas anteriores. Por didáctica, yo les pongo 6 dígitos, pues para tener espacio y no me lleve más tiempo. Todo esto entonces dividido entre la tasa de interés. Hacemos la división y volvemos a poner la renta que multiplica al resultado que me da de dividir .278865 entre .056. Esto me da 4.979734, etc. Lo multiplicamos por los 15.000 y me va a dar 74.696.10. ¿Y este que viene siendo? Pues el valor actual de esa anualidad. Si yo quisiera saber cuántos son los intereses pagados, lo que haría es lo siguiente. Multiplico la renta por el total del número de pagos, que en esta ocasión son 6 pagos trimestrales, y me daría los 90.000, que viene siendo parte del capital y los intereses que se generaron. A los 90.000 le resto el valor actual, es decir, el capital, me daría 15.303.90, que esto vendría siendo los intereses pagados. Continuamos con el ejemplo 2. Cálculo del importe de la anualidad vencida. Seguimos con valor actual. Y nos dice el siguiente ejemplo. Un préstamo adquirido el día de hoy por 600,000 pesos se va a liquidar en 2 años y medio, con pagos mensuales vencidos. Si se dan cuenta, siempre me va a indicar si son vencidos, anticipados o diferidos. Aquí ya me lo dice. La tasa de interés es del 3.5% mensual. Quiero saber ahora entonces es el importe de los pagos y el total de intereses pagados. Vamos a ver entonces cómo se resuelve este ejemplo, ¿verdad?, del préstamo adquirido el día de hoy. Y casi siempre otra característica que tienen los problemas de vencida o de cualquier anualidad con valor actual, siempre me va a indicar que es en este momento, al día de hoy, inmediatamente. Y aquí tenemos la solución. Vamos a explicarla. Lo que les he comentado, lo vamos a ver cada vez que resuelva un ejercicio. Planteamiento del problema. En esta ocasión me está pidiendo la renta, ¿verdad? Desde el ejercicio a calcular el importe de la renta por un préstamo, dice, de 600,000. El préstamo es de 600,000, es mi capital. A una tasa de interés del 3.5% mensual. No me está diciendo capitalizable, no me está diciendo convertible, por lo tanto la tasa ya es real mensual. Lo único que vamos a hacer es dividirlo entre 100. Me dice que el número, o mejor dicho, el periodo es en 2.5 años o 2 años y medio. Recordaremos que para poder nosotros resolver los ejercicios tenemos que tener todo proporcional. Si mi tasa de interés me dice que es mensual, mi tiempo tiene que ser mensual. Si dice que es bimestral, todo sería bimestral. En esta ocasión me dice que es mensual, por lo tanto, yo necesito saber cuántos meses hay en cada año. Sabemos que en un año hay 12 meses. En 2 años hay 24 meses, más 6 meses del medio año, ¿verdad? En un total tenemos de 30 meses. Vamos a ver la fórmula, o mejor dicho, sustituyendo en la fórmula. Renta es igual al capital, que son los 600,000, multiplicado por la tasa de interés, como tenemos acá, que son los .035. Todo esto dividido entre 1 menos 1 más .035, que viene siendo la tasa, esto elevado a la menos 30, que es el periodo. Aplicando, ¿verdad?, las multiplicaciones, me da 21,000 entre .64, 37, 21, 58. Recuerden que los decimales solo lo pongo hasta 6 porque por didáctica nada más. Me da un total de 32,622.80 de renta, como está acá. Por lo tanto, este es el importe que necesito pagar para poder cubrir la deuda.
Este importe, recordarán que tiene parte del capital y los intereses. Si yo quiero saber el total de intereses pagados, como me lo indica el ejemplo, hago lo que ya habíamos comentado. La renta por el total de pagos que se realizaron y me va a dar 978.684 menos el capital, ¿verdad? Lo que se me dieron a un inicio me da 378.684, una cantidad enorme de intereses, porque como vemos aquí, se dan cuenta, la tasa de interés es alta y es a un tiempo de 2 años y medio, entonces sí es algo considerable. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el cálculo de la renta. El siguiente ejemplo es para determinar el cálculo del número de pagos de la anualidad vencida o tiempo. Y dice así: ¿cuántos pagos serán necesarios hacer para amortizar una deuda de 350,000 pesos si se realizan pagos mensuales por 20,000 a una tasa de interés mensual del 5.5%? Vamos a ver a continuación cuál es la solución del ejemplo 3. Solución del problema 3. Entonces decimos, ¿verdad? Planteamiento, como les he comentado, importante siempre identificar lo que el problema me está dando y pidiendo. ¿Quieres saber el número de pagos? Tenemos capital, ya les comenté que pongo aquí A para que vean que es vencida, pero el número es capital, 350,000. Renta, 20,000. Interés, 5.5% mensual. Lo está dando directo, por lo tanto solo lo dividimos entre 100 y me da 0.055 mensual. La fórmula es la siguiente: menos n es igual al logaritmo de 1 menos los 350,000, que es el capital, multiplicado por el interés 0.055 entre los 20,000, que es la renta. Todo esto dividido entre el logaritmo de 1 más 0.055, que es el interés. Aplicamos, acuerden, primero multiplicamos, luego dividimos, luego a 1 le vamos a quitar el resultado, a 1, ¿ok? Y luego aplicamos el logaritmo. Acuérdense que es el logaritmo natural. Ahí está, log, no natural, el log, cuando lo vayan así. Todo esto dividido entre el resultado que me dé de aplicar el logaritmo de 1.055. Acuérdense, es log, ¿ok? En su calculadora ya se los había enseñado desde que lo vimos de interés compuesto. Tenemos los resultados y la división nos va a dar 61.564332. Aquí hay una característica. En esta parte de las anualidades, cuando nos da fraccionado, hay que hacer el tiempo aproximado para poder calcular y nos dé exactamente, que cubra, mejor dicho, que con ese tiempo yo cubra la totalidad del préstamo. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Generalmente yo les aconsejo, ¿verdad?, que si vamos a redondear o si no redondeamos, hay que hacer el nuevo cálculo del nuevo importe de la renta. En este sentido, vemos, supongamos que, ya vieron que acuérdense que dio 61.55 y fracción. Cuando da 0.55, yo siempre recomiendo redondearlo. Si me diera los decimales menos de 0.5 y me da 0.4, 0.3, no se redondea. Pero siempre hay que volver a calcular el importe de la renta. Supongamos que redondeamos. Vamos a ver los dos en casos. Aplicamos ahora otra vez la fórmula de renta, pero ahora con el nuevo periodo. Capital por 0.055 dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado. Aquí, miren, aquí tenemos, lo voy a poner con el puntero, aquí tenemos 62. Yo ya lo redondeé. Por lo tanto, al
aplicación de la fórmula, me va a dar 19.972.40. Si no redondeamos, otra vez acá, si no redondeamos, quedaría como sigue, fíjense. Aquí no redondeé, es solamente para que vean la diferencia. Vuelvo a aplicar fórmula, pero aquí lo que hago es dejarlo en 61 y me da 20.013.71. Recordarán que en el ejercicio original les da 20.000, ¿se acuerdan? Los pagos. Bueno, si redondeamos, siempre la renta me va a dar menor. ¿Por qué? Porque al redondear yo le estoy agregando un periodo más para que quede ahora sí que saldada la deuda, ¿verdad? Y me va a dar un poquito menor porque se está ajustando y ya con eso me debe de dar o me debe de alcanzar para pagar estos 350.000. Si no redondeamos, ¿qué va a pasar? Me debe de dar un poco más, ¿verdad? La renta. ¿Por qué? Y aquí fue un poco más, fueron 13.71. ¿Por qué? Porque le estoy quitando un periodo más, un periodo menos, perdón. Entonces, por eso, siempre les va a dar este resultado. Aquí se los pongo en la nota. Si no se redondea, siempre el nuevo importe les dará mayor. Si se redondea, siempre el nuevo importe me dará menor.